¿Qué es la ONU? ¿Por qué alguien como Benjamín Netanyahu pudo hablar desde su tribuna? ¿Sirve de algo? De esto y mucho más vamos a hablar hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro lunes de Retrovisor. Como siempre, tengo el placer de tener aquí también a Cristian Nader, el maestro Cristian Nader. ¿Cómo estás, maestro Cristian? Maestra Carolina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias por estar aquí nuevamente. Gracias a ti. Pues como siempre tenemos temas que nos parece muy relevante compartir. Les invitamos también a que nos pongan en los comentarios lo que ustedes piensan. Y hoy, como seguramente ya lo vieron en la portada y en el título de este capítulo, pues toca hablar sobre Naciones Unidas, sobre la Organización de las Naciones Unidas. Sobre todo por esta asamblea que vimos, ya entraremos a eso más adelante, pero Cristian, primero nos puedes explicar de dónde surgió, cuál fue su propósito, para qué fue creada. Bueno, teóricamente, para limar asperezas entre las naciones y llevar la paz mundial, a todo el planeta, a todos los pueblos, que después de la Segunda Guerra Mundial, no volvieran a haber enfrentamientos de esa índole, ¿no? Pero por supuesto, fallaron rotundamente. Uh-huh. Más que fallar, fue inutilizada rápidamente, al igual que, las Naciones Unidas se crea antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, cuando se avecinaba ya el fin. A finales del 44 se reúnen los aliados, Estados Unidos, Gran Imperio Británico, la Unión Soviética, más tarde Francia, China. Obviamente todavía no era invitada Alemania, todavía no era derrotada la Alemania nazi, ni el Imperio Colonial japonés. Y inmediatamente después del fin de la guerra, cuando comienza casi automáticamente la Guerra Fría, en la Conferencia de Yalta, ya se había, estipulado la idea de que la anterior Sociedad de las Naciones iba a ser reemplazada por la Liga de las Naciones, iba a ser reemplazada por Naciones Unidas. Cuando se crean Naciones Unidas, no todos los países del mundo forman parte de este organismo. De hecho, para la geografía política actual, dista mucho de lo que era en los 40s. Uh-huh. En medios de los 40s todavía no iniciaban los procesos de colonización, por ejemplo, en suelo africano y en otros contextos. Entonces, por ejemplo, un referente, en el 48, 3 años después de que se funda Naciones Unidas, 47, 2 años después, cuando en Naciones Unidas se vota por la partición de Palestina, si la geografía actual fuera distinta, si los países hubieran alcanzado su independencia, por ejemplo, comenzando con los africanos, hubieran alcanzado su independencia en ese momento, no se hubiera aprobado la resolución que buscaba la creación de la división de Palestina y más tarde dio cabida al surgimiento del ente sionista genocida israelí. Entonces, eso, los alcances, ahí se puede empezar a configurar más o menos qué va a ser Naciones Unidas en las siguientes décadas, ¿no? Cuando se crean Naciones Unidas, hay varias instituciones dentro de Naciones Unidas. Su sede principal, por supuesto, es Nueva York, no es Moscú, a pesar de que era un aliado, era de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, no se cree en suelo moscovita, tampoco en suelo londinense, en parisino, porque a fin de cuentas estas dos potencias estaban derrotadas y acaban siendo absorbidas como satélites del imperialismo estadounidense. Ahí precisamente se crea en Nueva York la sede de Naciones Unidas. ¿Por qué Nueva York? Pues porque es el centro político y económico de todo el mundo, más que nada el económico. Estados Unidos está prácticamente, a diferencia de lo que ocurre con Europa, no está en ruinas. Estados Unidos la guerra no llegó al continente, exceptuando lo que ocurre en suelo isleño en el Pacífico con Hawái. Entonces Estados Unidos en ese momento es la mayor economía del mundo, a diferencia de lo que ocurre en Europa. Europa está destruida, la Unión Soviética, después de 27 millones de soviéticos asesinados por la Alemania nazi, no puede albergar en ese momento, y también hay una actitud anticomunista por parte de las potencias occidentales, porque lo repito, automáticamente cuando termine la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría, cuya primera extensión bélica va a ser, por ejemplo, lo ocurrido en Corea, a comienzos de la década de los 50. Otro genocidio, por cierto, ¿no? En el que Naciones Unidas, de hecho, hace una coalición con Estados Unidos para atacar al bando norcoreano. Entonces, dentro de Naciones Unidas, lo mencioné, hay varias instituciones, entre ellas
organismos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene 5 miembros permanentes. ¿Cuáles son los 5 miembros permanentes? Volvemos a lo mismo de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, la Unión Soviética, el Imperio Británico, Francia y China. China en ese momento, cuando se crea el Consejo de Seguridad, todavía no es la China popular, todavía es la República de China. Estamos en el escenario todavía de la guerra civil. Entonces, generalmente cuando hay una decisión en el Consejo de Seguridad, tiene otros miembros, son rotatorios. O sea, generalmente todos los países del mundo tienen acceso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero es limitado, es temporal, exceptuando los 5 miembros permanentes, que además tienen derecho de veto. Ajá. ¿Cuál es el derecho de veto? Digamos, se busca acabar con un conflicto. Se ponen de acuerdo en la Asamblea General, se refleja estas decisiones en el Consejo de Seguridad, pero si a una potencia no le conviene lo que está ocurriendo, veta y se impide que la ONU pueda accionar a favor de resolver el conflicto. Basta con una. Basta con una. Okay. Que generalmente, históricamente lo pueden buscar, no hay mucho problema en hacerlo, por ejemplo, en su buscador de internet. Estados Unidos ha intervenido en todo esto, por ejemplo, para frenar al anexionista, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo que ocurre en la Asamblea General de Naciones Unidas, que se hacen votaciones masivas para reconocer al Estado palestino, y generalmente hay entre 10 y 7 votos en contra, por parte de Estados Unidos, por supuesto el anexionista, y además los países, por ejemplo, muchos del Pacífico, naciones en riesgo por cambio climático, hambruna y demás, que Estados Unidos e Israel prometen apoyar con migajas a cambio de hacer una pequeña coalición para contrarrestar el voto positivo para favorecer al Estado palestino. Uh-huh. Entonces, históricamente ha sido el rol de la ONU tratar de... tiene muchos papeles, ¿no? Porque además hay organizaciones dentro de Naciones Unidas, la FAO, la UNESCO, la UNICEF, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, el rol primordial de Naciones Unidas es evitar que se generaran conflictos a la usanza de la Segunda Guerra Mundial que tuvieran alcances planetarios o conflictos regionales, ¿no? Sin embargo, inmediatamente después de que se funda Naciones Unidas, lo repetimos, 2 años después, en el 47, procuran favorecer la invasión de Palestina con eurosionistas, invasores judíos de Europa del Este y de Europa Central, dándoles más de la mitad del territorio palestino. Obviamente, por empuje, no solamente de Estados Unidos, sino también empuje, por ejemplo, de Francia, Gran Bretaña, incluso en la Unión Soviética. La Unión Soviética votó a favor de la partición. Más tarde se arrepintieron, porque la tendencia socialista dentro de la Palestina ocupada por los sionistas era nula. De hecho, el sionismo y el comunismo son contradictorios. El sionismo es una forma de ultranacionalismo, supremacismo y fascismo, no así el marxismo-leninismo y el socialismo, ¿no? Entonces, históricamente ha sido públicamente, digamos, en cuanto a su carta fundacional, es un mecanismo para evitar conflictos. Pero es un mecanismo que fue rápidamente inutilizado y que no puede hacer absolutamente nada porque está secuestrada por las grandes potencias, llámese Estados Unidos, que además Estados Unidos es quien más fondos dona a Naciones Unidas para que se mantenga. O sea, Naciones Unidas no existe espontáneamente, necesita recursos, y gran parte de los recursos son dólares estadounidenses, ¿no? Además, sin mencionar que está en Nueva York. Entonces, se han hecho múltiples propuestas desde, pues ya tiene bastantes décadas. En primer lugar, para que Naciones Unidas, hay una reforma al Consejo de Seguridad, que el derecho a veto desaparezca. Uh-huh. Aunque, yo estaría a favor de ello, pero hay un problema. Digamos que hay, por ejemplo, alguien quiere sancionar a China o a Rusia. Tienen que vetarlo China o Rusia. O sea, el veto puede servir en ocasiones, tiene medidas efectivas, aunque generalmente es utilizado por las grandes potencias, llámese Estados Unidos, los europeos occidentales y eurodescendientes, Estados Unidos, para evitar que estructuralmente se dañe uno de sus planes a nivel planetario, ¿no? Entonces, en primer lugar, se busca que desaparezca el veto en el Consejo de Seguridad, pero también que las Naciones Unidas se refunde, y esa refundación implica también salir de Estados Unidos. No solamente materialmente, que es lo de menos, de hecho. Uh-huh. Bueno, entre comillas es lo de menos, porque cada vez hemos visto cómo esta neutralidad que debería existir en Naciones Unidas cada vez es menor, porque por el simple hecho de estar en suelo estadounidense, a unas cuantas cuadras de la Torre Trump, además,
El riesgo, le acaban de quitar la visa a Gustavo Petro, por citar un caso, ¿no? No se permitió la llegada de varios diplomáticos palestinos, iraníes, etcétera, etcétera. Entonces, está inutilizada en Naciones Unidas, no sirve absolutamente de nada. Gran parte de la cúpula de Naciones Unidas, el secretariado general, comenzando con el secretario general Antonio Gutiérrez, es un pusilánime, no es un inútil, no sirve, vaya, sus declaraciones no podrían ser más tibias. Digo, se compensa con otros funcionarios, ¿no? Francesco Albanese, por ejemplo, ¿no? Que ha dicho directamente lo que está pasando en contra de Palestina es un genocidio desde hace meses. Sin embargo, está inutilizada. Entonces, Naciones Unidas debería de ser refundada, salir de Estados Unidos, no sé, en un suelo pues neutral, tal cual, ¿no? ¿Por qué no en suelo africano? ¿Por qué no en suelo latinoamericano? El sur de Asia, no lo sé. Hay muchos contextos. Además, es interesante porque la realidad dentro del Consejo de Seguridad no se empata con lo que ocurrió. La realidad de hace 80 años no es la misma que actualmente. Gran Bretaña o Francia no son las superpotencias que eran hace décadas. Hay mayores potencias económicas, comenzando, no sé, la India, otros países de Asia, los cuales no tienen representación permanente en el Consejo de Seguridad. Eso también sería importante, que el Consejo de Seguridad no sea solamente a través de 5 miembros permanentes y los invitados rotatorios, sino que sean prácticamente para los, si no me equivoco, creo que ahorita son 195 miembros y 2 observadores, que todos estén incluidos en el Consejo de Seguridad y todos tomen las medidas pertinentes para acabar con agresiones y conflictos, ¿no? Por supuesto, esto no va a pasar, porque ahí se pierde pues, la utilidad de Naciones Unidas para las grandes potencias, llámese Estados Unidos. Entonces, la otra propuesta es crear un organismo paralelo, un organismo que sea antagónico a lo que ha hecho Estados Unidos y las potencias dentro de Naciones Unidas, que haya una migración de todos los estados nacionales que forman parte de Naciones Unidas y que dejen a las potencias, vaya, en su juego, principalmente Estados Unidos y sus satélites europeos, ¿no? Porque a fin de cuentas eso es la llamada comunidad internacional, compuesta por Estados Unidos, los eurooccidentales y sus socios honorarios, ¿no? Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, etcétera, etcétera, que incluso dentro de esos países ya hay cierto alejamiento a la política exterior estadounidense. Recientemente Australia y Nueva Zelanda se mostraron más favorables a la postura palestina, favoreciéndolo y yendo en contra del antesionista. Entonces, podríamos hablar de todas las acciones e inacciones por parte de Naciones Unidas históricamente. ¿Qué pasó, por ejemplo, para impedir la segunda agresión en contra de Irak en 2003? Pues nada. O sea, no se le permitió a Estados Unidos, no se le autorizó jamás el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que atacara a Irak y lo hicieron de todas maneras, ¿no? Entonces, pues ¿de qué sirve? O Afganistán, ¿de qué sirve? Pues absolutamente nada. Es un adorno con buenas promesas, buenos deseos, pero que pues, está inutilizado y que no sirve absolutamente de nada porque pues, lamentablemente Estados Unidos, ¿no? Con sede en Estados Unidos, además en Manhattan. Bueno, creo que con esto queda claro que en sentido práctico no tiene ninguna utilidad ni ninguna autoridad, pero quiero entenderlo como en sentido teórico. La cuestión sería que estos gobiernos, estas naciones ponen como su misma voluntad en un organismo, ¿no? Que se supone que garantizaría la paz, pero este organismo en sí mismo, digamos, de su lado más teórico, ¿no? No es que tuviera una autoridad, sino la concertación de estas voluntades, ¿es así? Sí, o sea, por sí mismo no autoridad es no tiene. autoridad. Tendría que controlar estados nacionales. No es como un organismo supranacional como es la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? O la OTAN, que hay un comando unificado de Occidente, tal cual. No, Naciones Unidas es un organismo cuya, o sea, a ver, es el concepto más cercano, dar recomendaciones. O sea, muchos lo podrían decir como, estas declaraciones y recomendaciones no tienen ningún peso, más que provocar el descontento si un país la rechaza, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué medidas puede tomar? ¿Qué podría hacer Naciones Unidas en contra de Estados Unidos? Absolutamente nada. De hecho, Naciones Unidas tiene un tribunal, que la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya, en Países Bajos. Hay un acta, una ley en Estados Unidos que dice que si esta corte captura o lanza un orden de captura, más bien si captura a través de una orden de aprehensión a un funcionario estadounidense, Estados Unidos tiene el derecho de invadir Países Bajos y rescatar a su funcionario.
Desde el presidente hasta un representante, hasta un senador, cualquier persona. Entonces ahí se puede ver el papel que tiene Estados Unidos, no le importa absolutamente nada. A ver, en primer lugar, existen Naciones Unidas para lavar la cara del imperialismo estadounidense, 1, y 2, para que Estados Unidos manipule este organismo como también lo hace con otros tantos, ¿no? Porque bueno, lo repito, está el organismo principal, digamos, donde está el Consejo General de Naciones Unidas y además el Consejo de Seguridad. La Asamblea General del Consejo de Seguridad están en solo neoyorquino, pero hay otros que están en Ginebra, en La Haya, etcétera, etcétera. Entonces, todos los organismos los tienen utilizados. La Agencia Internacional de Energía Atómica también forma de alguna u otra manera parte de Naciones Unidas y está inutilizada para perseguir, por ejemplo, a la República Islámica de Irán en este momento, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos, de alguna u otra manera, aunque no es tan claro como en otros contextos, Estados Unidos juega al papel más bien las Naciones Unidas juegan el papel de árbitro, pero es un árbitro totalmente sometido a los deseos del gran jugador que es Estados Unidos, ¿no? O sea, y por ende del sionismo. O sea, el sionismo ni siquiera debería de tener cabida en Naciones Unidas, porque es un ente genocida con reconocimiento limitado, además, pero ahí se encuentra, ¿no? O sea, como Palestina, Estado observador. ¿Por qué el sionista no se encuentra en ese estatus, ¿no? Además que es una fuerza de ocupación. De hecho, la misma existencia del sionismo dentro de suelo de Naciones Unidas, el recinto de Naciones Unidas, es contradictorio. Porque, ¿a qué voy con esto? Es un estado, entre comillas, con estatus de reconocimiento limitado, en que se ha declarado que incluso públicamente los sionistas lo han declarado que no les importa lo que digan Naciones Unidas. ¿Por qué Netanyahu que ni siquiera es solo estadounidense, por qué Netanyahu no es detenido en Naciones Unidas? Si la misma Corte de Naciones Unidas hay una investigación criminal que declara que sí, es un genocida, ¿por qué no se le detiene? Es el punto, es totalmente contradictorio, es absurdo de hecho. Entonces, pues sí iba a decir que nace con buenos deseos, pero no nace con buenos deseos. Porque cuando se funda Naciones Unidas, el mundo entero no decidió cómo debería de ser este organismo. Obviamente el mundo entero, si hubiera tenido voz y voto en la fundación de Naciones Unidas y en su proceder primigenio, no hubieran decidido que fuera estructurado de esa manera, obviamente, ¿no? O sea, han llegado a decir incluso con excusas tan frívolas que dicen, no, es que está en suelo neoyorquino, porque la infraestructura aeroportuaria de Nueva York es muy buena, entonces de todo el mundo pueden llegar. Bueno, pero pues vaya, esto es totalmente banal con respecto al funcionamiento por parte de Naciones Unidas, ¿no? Naciones Unidas es un organismo que no sirve, no ha servido, lo han inutilizado cada vez más y que ha hecho para frenar un genocidio, que es lo peor de todo, ¿no? No es un genocidio oculto, velado, el mundo entero lo puede ver que ha hecho Naciones Unidas absolutamente nada. Y aunque la retórica aumentara por parte del secretario general y demás, no podría hacer absolutamente nada, porque la tienen inutilizado y les aterroriza lo que puede ser Estados Unidos. O sea, tal cual. Que les quite todo el presupuesto, como Trump lo hizo con UNICEF, por ejemplo, ¿no? Y con la UNESCO, que en su primer periodo empieza a retirar, porque empiezan a declarar lo que está pasando en contra de Palestina, pues le sacamos el presupuesto, ¿no? Entonces, pues eso es Naciones Unidas, más allá de los buenos deseos, pues no tiene ningún elemento que nos diga que ha realizado una labor excelsa desde su fundación en 1945. ¿Crees que la propia mentira o la ilusión que ha sido creada sobre que hay un ente vigilante que busca la paz en el mundo, como es Naciones Unidas, aunque ya no se dejaste muy claro que no es así, pero que la propia narrativa de que existe este organismo también sirve a ciertos intereses imperialistas como para crear esta ilusión de que el mundo tiene alguna dirección de paz? Sí, de alguna manera es una forma de descafeinar las luchas. En el momento en que un organismo de esta índole, de esta magnitud, dice que hay un conflicto en Palestina, es que no es un conflicto interpares, no hay igualdad, no hay simetría, es una agresión. Y vuelvo a lo mismo, el ente sionista no debería de tener ninguna voz dentro de las Naciones Unidas porque es una fuerza de ocupación. De acuerdo a los documentos de Naciones Unidas, y todos los demás, Ginebra y demás, una fuerza de ocupación y colonización no tiene voz
Ellos no pueden defenderse, los invasores sionistas israelíes. No pueden defenderse. Entonces, ok, de acuerdo a Naciones Unidas, pero también de acuerdo a Naciones Unidas existe una delegación sionista. No tiene sentido eso. Y más cuando Palestina, que es el territorio ocupado y el pueblo ocupado, no tiene una representación simétrica con el ente sionista. ¿Me explico? Por eso digo que es totalmente absurdo. Es totalmente, no tiene ningún sentido Naciones Unidas. O por lo menos el proceder de Naciones Unidas. Ni siquiera se ponen de acuerdo en su constitución y en su accionar. Entonces, vaya, o sea, por más de que digan que, bueno, ¿qué hace el ente sionista con respecto a las amonestaciones por parte de Naciones Unidas? Pues bombardea personal de Naciones Unidas. Los han asesinado. En ese momento, pues, te expulsan. Sin mencionar toda la casuística de, más allá de ineptitud, de complicidad de tropas, por ejemplo, de paz de Naciones Unidas, que son realmente ejércitos que les quitan el uniforme de un ejército nacional y les ponen los cascos azules. O sea, los casos de abuso sexual que han habido, por ejemplo, por parte de tropas de Naciones Unidas en Haití, en África y demás, ¿no? O sea, no tiene ninguna... Vaya, en verdad es un organismo inútil. No lo estoy diciendo porque no hayan hecho nada en contra de Palestina, pues, sino porque su historial de 80 años muestra eso. No han hecho absolutamente nada. Abren diálogos y bueno. Condenan enérgicamente. Condenan enérgicamente, ¿no? Pero ni siquiera Gutiérrez se atreve a decir que es un genocidio. Entonces, y por supuesto también, a ver, volviendo al caso de Petro, ¿no? Que es el más cercano que tenemos. Pues le prohibieron, le quitan la visa. Oficialmente Naciones Unidas no debería de ser un suelo neutral, no suelo estadounidense, a la usanza de una embajada o un consulado. No. En este caso, Petro no podrá volver a visitar suelo estadounidense, bueno, suelo de Naciones Unidas, porque se encuentra en suelo neoyorquino. Entonces, es totalmente absurdo y lleno de contradicciones. De hecho, dice ahí, ahí se ve la imagen de Netanyahu, ¿quién ha asesinado a más europeos y estadounidenses a sangre fría? Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, Irán, todos de arriba. No, el ente sionista lo ha hecho. El ente sionista asesina cuando se funda el ente sionista. Después de la partición, inmediatamente después de la fundación del proyecto colonial sionista israelí en el 48, Naciones Unidas manda ¿cómo llamarlo? El negociador en jefe del proceso de paz de Medio Oriente, para Palestina y el ente sionista, así lo llaman, ¿no? Su nombre es Folke Bernadotte, es sueco, es un conde, si no me equivoco, que de hecho rescató judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo manda a Naciones Unidas a arreglar que de hecho es como se quiere lavar las manos Naciones Unidas, ¿no? Fomenta la separación, la invasión sionista y la fundación del ente sionista, pero al mismo tiempo, meses después, quiere arreglar las cosas, ¿no? Entonces manda a este hombre que se llama Folke Bernadotte. Lo repito, es sueco, de la nobleza sueca, llega a suelo palestino, y bueno, empieza a ver pues, cómo está la situación, ¿no? Se da cuenta de que está la Nakba, el proceso de expulsión de más de 800,000 palestinos por parte de los invasores judíos sionistas europeos, que la violencia va en aumento por parte de los grupos terroristas como el Irgun y el Lehi, que mataron estadounidenses y mataron británicos, en relación a la imagen de Netanyahu que decía, ¿quién más ha matado? ¿Quién ha matado a más europeos estadounidenses? Esos. Porque recuerden, es el número de blancos. Quien más blancos eurodescendientes ha matado es peor, ¿no? Ellos han matado más, ¿no? Pero bueno, siendo europeos además. Entonces, Folke Bernadotte está dispuesto a dar este informe a Naciones Unidas. ¿Qué ocurre? Lo matan, lo asesinan. ¿Quién lo asesina? El ente sionista. Los israelíes lo matan. Entonces ahí se puede ver, o sea, incluso matando a personal de Naciones Unidas hace 77 años, todavía hay presencia del ente sionista y ahí dice, o sea, la imagen, ¿no? Better together. Por favor. Son ese tipo de cosas, esa frivolidad y banalidad absurda que no sirve absolutamente nada. O sea, si ha habido algo, digamos, pertinente, ahorita que veo la imagen de Lula da Silva allá atrás, la única trascendencia de Naciones Unidas es cuando lograron se logró disrupciones dentro de Naciones Unidas. Recordemos los discursos de Fidel Castro o digo Chávez Frías y demás, ¿no? O en este caso de Petro, que tampoco es un personaje, porque él ve la visión de los dos estados, y en muchos de los comunicados de Petro, él a menudo solo habla Netanyahu, no la estructura del proyecto sionista, que no estamos hablando nada más de Netanyahu, estamos hablando de más de 7 millones de invasores sionistas.
Muchos dicen, pero son 9 millones. No. En el ente sionista como ciudadanos hay 9 millones y cachito, pero más de 2 millones son palestinos encerrados dentro del ente sionista. Invasores son 7.200.000 más o menos, ¿no? Y esos 7.200.000 son un reflejo de lo que es Netanyahu. O sea, vitorean lo que ha hecho Netanyahu. Y antes de Netanyahu estaban todos los primeros ministros que dicen ser hoy enemigos acérrimos de Netanyahu, Ehud Barak, Ehud Olmert y demás, que son prácticamente la otra cara de la misma moneda del sionismo. O sea, son exactamente lo mismo. ¿A qué voy con esto? Por un lado tenemos a Estados Unidos jugando al policía bueno. Y por otro lado tenemos al ente sionista, que bueno, es el sicario. Y por otro lado tenemos a Naciones Unidas con sus mensajes buena onda que no sirven absolutamente de nada. Algo, por ejemplo, pertinente, importante que dijo Gustavo Petro, el presidente colombiano, dijo que hay que armar un ejército multinacional para ir a liberar y proteger al pueblo palestino. Sí. ¿Okay? Inmediatamente después llegó Naciones Unidas y dijo, no, es que no podemos armar un ejército de combatientes de cascos azules para hacerlo, no se puede, ¿no? Pero dijo Petro, pues sí, pero no me refería justamente a Naciones Unidas, que lo organice, que se organicen los países del mundo, ¿no? ¿Ok? Bueno, es una buena propuesta, hay que hacerlo ahora, porque ¿qué necesita Palestina? Armas, apoyo armamentista. Bueno, además de obviamente alimentos y medicinas, ¿no? Entonces, coyunturalmente ya hablando, en las últimas horas, en los últimos días, el discurso de Petro, ¿no? Cuando llega Netanyahu, que Netanyahu obviamente tuvo que, de hecho, por el pánico que les dio, que las fuerzas aéreas de ciertos países europeos pudieran pedir que descendiera su avión en algún país europeo para que fuera detenido, va directamente a Estados Unidos, cambia de ruta, ¿no? Desde ese momento, vuelvo a lo mismo, la misma contradicción de que la Corte de Justicia de Naciones Unidas tenga un orden de aprehensión en contra de Netanyahu y esté en suelo estadounidense, en la sede de la ONU. Hay una contradicción. Segunda contradicción, que a pesar de que se ha dicho que es un genocidio, la ONU no dé una medida efectiva para evitarlo. No hay mecanismos, a pesar de que se considere un genocidio, eso debería de ser, digamos, un elemento para que, a pesar de que hay un veto en el Consejo de Seguridad, hay una intervención directa en contra del ente sionista por genocidio. Uh-huh. No ocurre absolutamente nada. Entonces, es interesante porque vuelvo al mismo. Lo que se ha dicho dentro de Naciones Unidas, que ha sido relevante en las últimas décadas, no corresponde a algo que los funcionarios de Naciones Unidas digan, sino que invitados con cierto nivel de disrupción se atrevan a decir en la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Me explico? Sí. Y que involucre no solamente a un Estado nacional, sino a todos los Estados nacionales. Ahí fue cuando los sionistas ya dijeron, y por eso viene la declaración por parte de Trump del acuerdo de paz, lo hacen público. ¿Por qué? Porque de pronto que ya recomienden un ejército multinacional a nivel planetario que invada al ente sionista y libere Palestina, eso ya les empezó a preocupar, paralelamente con la flotilla que avanza. La flotilla, lo que ellos van a hacer, y lo mencionamos en el anterior programa, si no me equivoco, o el antepenúltimo, ellos en aguas internacionales los van a abordar y los van a secuestrar, como piratas, porque eso han hecho con las flotillas humanitarias desde 2008. Ahora hay una escolta armadas, obviamente de los ejércitos nacionales de Turquía, además miembro de la OTAN, de Italia y de España, escoltándolos, ¿no? Lo cual, de hecho, atentos, muchos dicen, ahora los van a proteger, no necesariamente. Pues también podrían, de hecho, no sé, colaborar con el ente sionista, pero en alta mar, ¿no? En aguas internacionales. ¿A qué voy con esto? Eso está muy nervioso el sionismo. Paralelamente, con la llegada de Netanyahu, todo el lobby sionista en suelo neoyorquino, la Liga Antidifamación y AIPAC y demás, dieron comunicados, hicieron ruedas de prensa, donde dicen que han perdido por completo el apoyo de la narrativa en suelo estadounidense, ¿no? Y más, la siguiente generación va a ser mucho peor. Entonces sale este sujeto, Ellison, uno de los fundadores de Oracle, a decir que va a adquirir TikTok. Obligan a China a vender TikTok en suelo estadounidense para cambiar la narrativa. Entonces estos factores lo que están haciendo es agudizando la crisis del sionismo a nivel planetario, la hasbara, el discurso, la explicación. En torno a eso, tienen que tomar dos medidas. Uno, reconstruir el discurso favorable al ente sionista en los medios, plataformas de video, redes sociales y demás, porque la guerra mediática ya la perdió el sionismo. Dos,
tratar de encontrar un plan B a Gaza o por lo menos velar el proceso genocida. El proceso genocida va a continuar. Y ahorita vamos a, digamos, inmiscuirnos más en este supuesto plan de paz de Trump. Pero todo es un engaño. O sea, totalmente un engaño. O sea, hay que recordar en 1993 lo que ocurrió en Oslo. Oslo lo anunciaron aún de manera más rimbombante. Y fue un fracaso. Y vamos a mencionar todos los actores porque hay una complicidad también de la plutocracia palestina, de la oligarquía palestina, que se ha convertido totalmente funcional al proyecto sionista. Llámese la Autoridad Nacional Palestina. No todos los que la componen, pero un sector importante, ¿no? Entonces, a ver, en resumidas cuentas, ¿qué es la ONU? Es un organismo cuya motor fundacional es tratar de evitar que vuelvan a surgir conflictos de la índole de la Segunda Guerra Mundial. Inutilizado rápidamente por las superpotencias hasta la fecha, donde el Consejo de Seguridad del derecho a veto ha sido funcional al imperialismo estadounidense y que no tiene ninguna fuerza para frenar el proyecto sionista, nada más. Esto nos indica que la única manera de frenar el sionismo es por la vía armada, no hay ninguna otra manera de hacerlo. Siguiendo esta ecuación, aterran más los sionistas y Washington, por eso le quitan la visa a Petro, por eso publican este plan de paz, lo hacen público, porque entre otras personas como Petro piden la asistencia multinacional armada para liberar Palestina y evitar que continúe el proceso genocida. Eso hace que en Washington y en Tel Aviv aceleren el plan de hacer público este plan. ¿Pero a qué voy con esto? Este plan de paz, entre comillas, es un plan de desmilitarización, o en este caso de desparamilitarización de Palestina, para acabar con Hamas, la Yihad Islámica y el Frente Popular, que son los grupos que aún resisten en Gaza. En el momento en que hagan eso, porque es lo que hace el sionismo, continuará el proceso de agresión, y ya pese a que Palestina esté todavía en ese momento, ya desarmados, no hay nada que impida que venga el proceso de limpieza étnica y de destrucción de Gaza. Y lo mismo para Cisjordania más adelante, ¿no? Entonces, bueno, ahorita hay más aristas en esto, porque de pronto, minutos después, de hecho, que se anuncia, que se hace público esto, sale el gobierno de Cairo, el gobierno de Riad, el gobierno de Amán, Jordania, Egipto, vaya, los petroemiratos y los idiotas, los regímenes idiotas útiles a Washington en la región, y celebran el acuerdo. Lo mismo que ocurrió en Oslo, en los acuerdos de Oslo en 1993, cuando llega, ya saben, ¿no? Bill Clinton y Isaac Rabin y Yasser Arafat se dan la mano y el show, ¿no? Y a los 20 minutos ya tenías invasores en Cisjordania creando asentamientos ilegales, ¿no? Lo cual es, vaya, ese fue el propósito de Oslo, desmilitarizar Cisjordania, que el ente sionista de hecho, ¿quién firma eso? Bueno, que el ente sionista se hiciera cargo de la seguridad en Cisjordania. O sea, la Autoridad Nacional Palestina, la OLP todavía, les entrega las funciones de seguridad a los sionistas en Cisjordania. Es que es la mayor traición en la causa palestina en los últimos 80 años. Y bueno, si eso fue patético, ahora imaginen con Mahmoud Abbas. ¿Dónde ha estado Mahmoud Abbas en los últimos casi 2 años? Haciendo absolutamente nada. Nada. Entonces, lo que estamos viendo es una desesperación brutal por parte del ente sionista porque han perdido la guerra narrativa. Hay amenazas, no militares de hecho, amenazas solidarias con la causa palestina, la flotilla por ejemplo, entre comillas, tendríamos que ampliar también eso. Y bueno, la narrativa la han perdido, entonces tienen que acelerar la maquinaria, en primer lugar de propaganda, lo que incluye este plan de paz. Es propaganda meramente, ¿no? Oye, pero entonces, por ejemplo, precisamente este discurso de Mahmoud Abbas en la ONU, que como decías hace rato lo hizo por videoconferencia, y que aseguraba esto, ¿no? Que reiteraba que las fuerzas de Hamas no iban a estar más operando, ¿no? Si se llegaba a un acuerdo de paz. Es parte también entonces de este... Claro. O sea, Mahmoud Abbas es funcional al sionismo. Y la Autoridad Nacional Palestina, la la componen muchos grupos, muchos partidos. Hay representantes principalmente de Fatah. La Autoridad Nacional Palestina pierde el control, pierde la popularidad en primero y luego el control en solo Gazatí. Cuando pierde las elecciones, pero también pierde la batalla que le sigue a las elecciones. Ahí es cuando el ente sionista
se ufanaba de inyectar fondos a Hamas para desgastar militarmente a la Autoridad Nacional Palestina. Pero lo mismo hicieron con la Autoridad Nacional Palestina en los años 80 para desgastar a las otras facciones, inyectando fondos vía los cataríes. O sea, triangulaban el dinero. Desde 1993, y conforme pasa el tiempo, un sector de la Autoridad Nacional Palestina se ha vinculado al ente sionista. O sea, es una oligarquía palestina. Muchos de ellos ni siquiera viven en Cisjordania, muchos viven fuera, en el extranjero, ¿no? O sea, Mahmoud Abbas lo que busca, de alguna u otra manera, es tratar de ganar poder político en Gaza, lo cual perdieron en los últimos 20 años. Por eso lo que les importa es acabar con cualquier forma de resistencia, no solamente al ente sionista, sino también a las facciones subordinadas al ente sionista palestinas, entre comillas. Uh-huh. Entonces, quienes han defendido la causa palestina en los últimos, bueno, desde su fundación en la primera intifada, es Hamas. Uh-huh. Muchos dirán, ay, pero son terroristas islámicos, lo que siempre dicen, ¿no? Uh-huh. Pero estos grupos, realmente ellos lo notaron inmediatamente, ¿no? Lo que intentan hacer es despolitizar la causa palestina y metiendo además como mediador a Tony Blair. Uh-huh. Tony Blair, el carnicero de Irak. Gracias a Tony Blair hay más de 1 millón de iraquíes muertos. Y ahora va a Palestina, que además es un asesor de British Petroleum. Acuérdense lo que hay enfrente de las costas, en las costas gazatíes, gas natural. O sea, lo que también intenta hacer el ente sionista es hacerse con los recursos naturales de Gaza. Entonces, esto es lo voy a decir públicamente, esa pantalla bobos, tal cual. En el momento en que, curiosamente, es un mecanismo interesante, porque tú en el momento que dices, este plan de paz es un plan engañabobos. Entonces tú no quieres la paz. Ajá. No, pero es que conocemos estas artimañas y estas mecánicas. Uh-huh. O sea, la historia, la casuística es muy grande. Entonces, vaya, sin ir tan lejos, en contra de la República Islámica de Irán. Llega Obama en 2015, firma el acuerdo nuclear para iniciar el proceso de desnuclearización iraní que podría llevar a que Irán tenga armas nucleares, que ni lo buscaban, pero bueno, acceden a las peticiones de Washington. Se firma, todo en paz. Llega Trump, no es suficiente, necesitamos incluso quitarles piedras y palos con lo que se defiendan. Traicionan el acuerdo. Segundo periodo de Trump. Está negociando el acuerdo, la paz con Irán. ¿Dónde? En Omán. Cuando se dirige la delegación a negociar, los sionistas matan al jefe delegado de la delegación de paz. Y luego viene el ataque a Irán, en plenos acuerdos de paz. Uh-huh. Tú puedes confiar diplomáticamente en Estados Unidos. Otra casuística, los acuerdos de Minsk. Está en Minsk, la capital bielorrusa. Se reúne Petro Poroshenko, colocado por Washington en el gobierno ucraniano, después del Euromaidán, después del golpe de 2013-14, Vladimir Putin, y bueno, están Angela Merkel, François Hollande y Washington, ¿no? Se busca llegar a la paz, que le den mayor autonomía a las regiones rusoparlantes en Ucrania, en Donetsk, Lugansk, Zaporilla, Kherson. Esto, se firma un acuerdo, continúan las hostilidades y 5 años después, el gobierno de Berlín, el gobierno de Francia, casi riéndose, dicen, no, sabemos que esto no iba a funcionar en nada, fue para ganar tiempo, para preparar nuestra estrategia en contra de Rusia. ¿Cómo se puede confiar en la diplomacia estadounidense? La mejor diplomacia nos la ha mostrado Corea del Norte, que, lo repito, sufrió más de 4 millones de personas asesinadas en los años 50, incluso con peste bubónica. Incluso con Douglas MacArthur queriendo aventar 15 bombas nucleares en contra de Norcorea. Además con tropas de paz de la ONU, ¿no? ¿Qué hizo Corea del Norte en los últimos 30 años? Armarse nuclearmente. Es su mejor seguro. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ellos jamás han buscado la paz. Lo que buscan hacer es inutilizar a la resistencia palestina, despolitizar también, desideologizar incluso, y comenzar con el proceso de sometimiento de Gaza sin ninguna resistencia armada, de ninguna índole, ¿no? De hecho, ahorita, en un ratito vamos a leer los puntos del acuerdo de Trump, que hay una que dice, creo que sí literalmente usan despolitizar. ¿Cómo vas a ver, para un gringo eso es lógico, uh-huh. Pero ¿cómo puedes despolitizar una causa? Es imposible.
Claro. Y más cuando ha habido más de 200,000 personas asesinadas por el ente sionista. Todo lo contrario, eso sirvió para politizar aún más la causa palestina. Uh-huh. Y de hecho son muy naif, muy ingenuos porque, ok, acabas con Hamas, la resistencia va a continuar, van a surgir nuevos grupos. Porque la gente, a ver, los palestinos no son idiotas. ¿Qué es lo que siempre pasa con Occidente? Cataloga a todos como idiotas. Uh-huh. O sea, piensan que son tan ingenuos, le apuestan a la estupidez, pero no es así. Entonces, ahorita nos vamos a meter en eso. Ok. Antes de meternos en eso, vamos a un corte. Por supuesto. Para tomar aire. Ya regresamos. Café de champú. Todo bien. En la taza. Espérame. ¿Ya me veo? Oye, está buenísimo este café, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estás tomando en una taza del chamuco. Oh. ¿Y sabes dónde lo puedes conseguir? En la tiendita del Averno. Así es. Está buenísimo. Ya lo sabe. Tome café chamuco. Ya estamos de regreso en Retrovisor. Cristian, nos quedamos entonces en este acuerdo de paz, que ya nos adelantaste que no tiene nada de eso. Sin embargo, antes de entrar a él y desglosarlo, me gustaría que nos ayudes a comprender estas dos discusiones que vimos en esta asamblea reciente de la ONU. Primero, sobre el reconocimiento, ¿no?, de algunos países al Estado palestino. Parecía en algunos medios que era algo para celebrarse, ¿no? Y también sobre la discusión del concepto de las dos naciones, de los dos estados, ¿no? Una posición que incluso México ha sostenido, que la solución solamente una vez la presidenta lo ha llamado genocidio, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores ha refrendado como esta cuestión de el posicionamiento de nuestro país como los dos estados. ¿Esto tiene algún sentido, Cristian, tanto como el reconocimiento del Estado palestino? Ahorita entraremos en detalles de qué es lo que reconoce este presunto reconocimiento, y sobre puede existir realmente la coexistencia de este ente genocida y el Estado palestino. De hecho, digamos que se reconoce el Estado palestino y se crea ya oficialmente el Estado palestino, con capital en Jerusalén Oriental, Cisjordania, Gaza, que eso sería en esencia el Estado palestino, de acuerdo a las fronteras del 67, antes de la Guerra de los 6 días. Hay otra idea de Estado palestino, un solo Estado llamado Palestina, que involucraría las fronteras pre-1947, o sea, la totalidad de la Palestina ocupada, toda la Palestina, o sea, lo que es el ente sionista, el territorio ocupado por los sionistas, que no nada más es Gaza y Cisjordania, es desde las fronteras con Líbano hasta las fronteras con Arabia Saudí y Jordania, hacia el sur. Hay una tercera visión, que dentro de ese estado, no vamos a ponerle nombre, vamos a decirle Palestina, existan dos estados nacionales, dos gobiernos en un mismo territorio, lo cual va a ser imposible. ¿Por qué sí? A ver, dos estados, la solución de los dos estados es la más, por la que más puja el mundo, a fin de cuentas. Ahora los europeos antes no reconocían ni siquiera el Estado palestino, ahora optan, Francia, Gran Bretaña y demás, por dos estados, el ente sionista, y Palestina, con la misma lógica, Gaza, Cisjordania y por supuesto Jerusalén Oriental. Ahorita mencionaste, ya no sé si fuera del aire o ahorita, y en vivo, más bien grabado, no sé cómo se diga. Porque dicen, por fin alcancé el en vivo. No estamos en vivo, amigos. Los sionistas aceptarían un Estado palestino, lo han dicho que no, públicamente Netanyahu lo ha dicho que no, todo el tiempo. La existencia de un Estado palestino evitaría, ¿qué garantías da la creación de un Estado palestino de que el ente sionista no ataque ese Estado? Vaya, el ente sionista no solamente ha atacado al pueblo palestino, que no tiene un Estado oficial todavía. Bueno, sí hay un Estado no reconocido.
Han atacado Líbano, que es un país, un estado nacional con su propio territorio, han atacado Irán, han atacado Irak, han atacado Yemen, etcétera, ¿no? Siria. ¿Qué garantías le da a Palestina que el sionista no los va a atacar porque son un estado? Pues absolutamente nada. El sionismo lo ha dicho en múltiples ocasiones desde su fundación. Por eso no tiene un territorio oficial. El sionista no tiene un territorio, ni constitucionalmente. Porque ellos piensan expansión constante. Cuando se crean la idea de los dos estados, la partición del 47, el sionismo lo acepta. Pero David Ben Gurión y demás, David Grun, dice que esas fronteras van a cambiar tarde o temprano. Porque saben que el proceso de expansión va a continuar. Que por cierto no solamente involucra a Palestina, también involucra a Siria y Líbano, porque hay territorio sirio y libanés ocupado, comenzando con los Altos del Golán. Pero bueno. Entonces, que se crean dos estados no da ninguna garantía a que se evite el proceso de exterminio del pueblo palestino. Como los acuerdos de Oslo del 93 iban a conducir a eso, a la creación de un estado palestino. Obviamente cuando digo 20 minutos después ya había invasores cisjordanos, exagero, aunque no tanto. A las pocas semanas comienzan la invasión, creando asentamientos sionistas ilegales, de acuerdo a la normativa internacional y de acuerdo a lo estipulado a los acuerdos de Oslo, en suelo cisjordano, celebrados por el gobierno sionista. Si no me equivoco, en ese momento, sí era Isaac Rabin, sí, que luego va a ser además asesinado, además por un sionista revisionista, un cajanista que lo mata a tiros. Además le echan una maldición a Isaac Rabin. Se juntan varios rabinos, entre ellos un mexicano, y le echan una maldición a Isaac Rabin por parte del sionismo revisionista, ultrasionista religioso. Pero más allá de esto, los sionistas nunca van a aceptar un Estado palestino, jamás. Ellos van a continuar el proceso de expansión. Y a la par de que se estaba firmando esto, por un lado tenemos a Netanyahu, que él va a decir lo que sea necesario para convencer a los gringos, y principalmente a los judíos no sionistas estadounidenses. Pero por el otro lado, dentro del mismo gobierno de Netanyahu, Bezalel Smotrich, o Itamar Ben-Gvir, o Oril Struk, y todos estos personajes nefastos, con los que tiene que hacer coalición Netanyahu para retornar al poder a finales de 2022, dicen públicamente: jamás vamos a aceptar el Estado palestino. Y dicen, incluso riéndose cínicamente, aunque lo firmen, a los 2 minutos vamos a estar ahí, porque tenemos el poder y nadie nos va a frenar. Curiosamente, hay que entender también que este no es un conflicto nada más en contra de Palestina, es un conflicto regional en contra de todos los países araboparlantes, en contra del Líbano y en contra de Irán. ¿Por qué se agudiza también se hace público este plan? Porque estamos en vías de una segunda agresión en contra de Irán en los últimos meses. O sea, lo que se detuvo hace unas semanas va a continuar y es inminente que ocurra. Pero necesitan pacificar un escenario para iniciar la agresión en contra de Irán y en contra del Líbano. Lo que intentan hacer es desmantelar por completo a Hezbollah en Líbano, desmantelar a Hamas y a la Yihad Islámica del Frente Popular en suelo gazatí, para poder tener el territorio abierto para ir en contra de Irán. Ya controlan Siria. Si no, vean lo patético de la administración Trump, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, que recibió a Ahmed al-Shara o al-Golani, cualquier alias que le quieran poner, al presidente de Siria, que es un miembro de Al-Qaeda. Al-Qaeda históricamente patrocinado por Washington y Estados Unidos, al igual que el Estado Islámico. Lo recibieron. O sea, es interesante cómo históricamente decía justamente la imagen de Netanyahu que tenía al fondo. ¿Quién ha matado más europeos? Y los sionistas. No necesariamente indirectamente, sino patrocinando estos grupos terroristas, al igual que Washington. A sus propios ciudadanos incluso, ¿no? Y además, cuando reciben al líder de Siria, la Siria post-República Árabe Siria, de Al-Qaeda, lo hace 12 días después de que se conmemore el 11 de septiembre de 2001, al líder de Al-Qaeda. Entonces toda la narrativa que han manejado desde hace 24 años se derrumba, porque queda muy claro que el 11 de septiembre, y antes no lo podía decir abiertamente aunque lo pensara, pero bueno, fue un ataque de bandera falsa, para iniciar un proceso de agresión en contra de medio mundo a partir de 2001, ¿no? Entonces, no, la solución de los dos estados, existan dos estados o no, eso no va a detener al sionismo. El sionismo va absolutamente por todo Palestina y más allá. El bombardeo en contra de Qatar de hace unos días, de hecho es una advertencia, y hoy los cataríes
le aplauden a Netanyahu eso. Se disculpan públicamente, no volveremos a atacar Qatar. Eso públicamente, por debajo del agua, es tú vuelves a apoyar a Hamas, te vamos a volver a atacar. Entonces de pronto sale el gobierno de Al-Sisi en Egipto, el gobierno de Mohammed bin Salman en Arabia Saudí, Abdalá II de Jordania, a celebrar esto, porque también les asegura estabilidad a estos gobiernos. Porque estaban perdiendo el control de la región de Estados Unidos. Turquía, por ejemplo, aunque no ha movido un dedo Erdogan para apoyar a la causa palestina, cada vez son más frecuentes las protestas en suelo turco en contra del antisionista. Porque a pesar de que lo que anuncia Erdogan no ha roto oficialmente con el antisionista relaciones, militares incluso. Algo que también preocupó muchísimo al gobierno estadounidense y por ende al sionismo es lo que ocurrió en Marruecos, lo que sigue ocurriendo en Marruecos. Miles de personas salieron en las grandes ciudades marroquíes, en Rabat, la capital, y en Marrakech, y en Fez y demás, pidiendo el fin de la monarquía. La monarquía, por supuesto, sostenida por Washington, que reconoce al antisionista. Entonces, lo que no quieren es esto que se convierta en un polvorín que podría acabar con varios gobiernos títeres en la región y que todos se tornen en contra del antisionista, que acaben con los planes de normalización históricos que han tenido, los acuerdos de Campo David, los acuerdos de Oslo II y demás, y que todo el mundo araboparlante, islámico incluso, se torne en contra del sionismo. O sea, es lo que tiene aterrados. Por un lado eso, y por otro lado es que, vaya, la guerra mediática la han perdido. Uno de los principales promotores del acuerdo de paz, que ahorita lo vamos a leer, es Larry Ellison, el de Oracle. Ese fue el que, junto con Trump, dio la recomendación de colocar a Tony Blair. Tony Blair, que es interesante porque por Washington regresaría el mandato británico a Palestina después de 80 años. Porque después de el fin de la Primera Guerra Mundial, en el 21, que viene el acuerdo Sykes-Picot, que los franceses se quedan con Líbano y Siria, y los británicos se quedan con Irak, con Jordania y Palestina, se instala el mandato británico de Palestina, que era una administración colonial, tal cual, que es cuando empiezan a llegar todos los sionistas, que todavía en ese momento Gran Bretaña es mecenas de los sionistas. De pronto viene el fin de la Segunda Guerra Mundial, el 48, y los estadounidenses se hacen cargo. O sea, el rol simbólico que le dan a Gran Bretaña es todavía más patético todavía, ¿no? Porque además Tony Blair, se le recuerda por su rol nefasto en Irak, que él creyó ciegamente en las evidencias de la administración Bush de que tenían armas químicas y biológicas. Por supuesto, esto no fue así, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Este acuerdo de paz, a ver, vamos a leer. Dice, punto a punto. Resumen de los 20 puntos. Lo estoy sacando de RT, versión en español. Gaza debe ser una zona libre de terrorismo. Definamos qué es terrorismo. Obviamente los sionistas lo traducen en resistencia. Llámese Hamas, llámese la Yihad Islámica, pero incluso otros grupos que pudieran surgir. Tanto laicos, seculares, como también islamistas. No importa. O sea, tienen que desmilitarizar Gaza. ¿Ok? Primer punto. Reconstrucción para mejorar la vida de los gazatíes. Ahí entra directamente la infraestructura inmobiliaria estadounidense y sionista neoyorquina de la mano de los saudíes y emiratíes, principalmente Saudi Bin Laden Group, que quieren meter ahí mano. Y además también explotar los yacimientos de gas natural. Ahí entra Tony Blair con British Petroleum. 3. Fin inmediato de la guerra si ambas partes aceptan. Retirada israelí y alto al fuego. Aquí lo traducen mal. Bueno, lo ponen exactamente igual. Porque es retirada paulatina israelí. ¿Ok? Todos los rehenes, vivos o muertos, serán liberados en 72 horas. O sea, se refieren a los rehenes sionistas en manos de la resistencia palestina. Israel liberará prisioneros palestinos tras el retorno de los rehenes. O sea, no paralelamente, tras el retorno. Y no estamos hablando de cientos, estamos hablando de supuesto, no se sabe exactamente cuántos, se calcula entre 10,000 y 15,000 palestinos en las mazmorras sionistas. Miembros de Hamas tendrán amnistía si entregan sus armas. Quienes lo deseen podrán salir de Gaza con salvoconducto. O sea, volvemos a lo mismo, desmilitarizar Hamas, acabar con la resistencia palestina. Entrada inmediata de ayuda humanitaria y rehabilitación de infraestructura y hospitales. Distribución de ayuda gestionada por Naciones Unidas, Cruz Roja y agencias neutrales. Aquí viene el medio del asunto.
Gaza será administrada por un comité tecnócrata palestino, bajo supervisión internacional encabezada por Trump. O sea, se vuelve un protectorado estadounidense, probablemente con una élite palestina exiliada en suelo estadounidense o británico, que vaya, serían los tontos útiles por parte de Washington y el sionismo. O sea, se repetiría el escenario cisjordano, incluso peor. En este caso no la Autoridad Nacional Palestina, sino un grupo de palestinos subordinados a los intereses estadounidenses, británicos y sionistas. Plan económico internacional para reconstruir Gaza y atraer inversiones. Volvemos a lo mismo de la explotación de gas natural. Y del inmobiliario, ¿no? Y del inmobiliario, ¿no? Que está vinculado al siguiente punto. Creación de una zona económica especial con ventajas comerciales, probablemente una zona libre de impuestos. O sea, de ahí lo que quieren hacer los emiratíes metiéndose con los sionistas. Prácticamente una especie de Panamá o una especie de Emiratos Árabes Unidos. Nadie será obligado a irse, quienes lo hagan podrán regresar. Por supuesto, esto no será así. Hamas y otras facciones no gobernarán. Gaza será desmilitarizada bajo control internacional. Con control internacional se refiere a Washington, al sionismo y a Gran Bretaña. Países regionales garantizarán que Gaza no represente una amenaza. Se refiere nuevamente a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y probablemente Egipto. Egipto tendría que tener un rol porque a fin de cuentas es el país hacia el oeste, la frontera física y política con suelo palestino. Creación de una fuerza internacional de estabilización apoyada por Estados Unidos, Egipto y Jordania. O sea, por la monarquía hachemí jordana y por Al-Sisi en Egipto, que son los países que históricamente se subordinaron primero al imperialismo estadounidense y al sionismo. Israel no ocupará ni anexará Gaza, se retirará gradualmente conforme haya seguridad. ¿Quién define qué es seguridad? Esta misma excusa la utilizaron en 1993 con Oslo. Cuando llegan los invasores cisjordanos, los invasores a Cisjordania, sionistas, muchos de ellos, de hecho, recién llegados, franceses, muchos de ellos, británicos, canadienses. La excusa sionista es que había mucha resistencia. Entonces tienen que entrar el ejército sionista invasor a Cisjordania. Y ahí comienza la vanguardia que siempre escoltan a los invasores, ¿no? Dice, ok. Si Hamas rechaza el plan, la ayuda se aplicará en zonas libres de terrorismo. Es lo mismo que están haciendo. Esta ayuda es estructuralmente crear el cerco, que el cerco avance. Por eso, de la franja de Gaza, ir neutralizando punto a punto hasta hacerla prácticamente minúscula, más de lo que es ya, ¿no? Establecimiento de un diálogo interreligioso para promover la coexistencia entre palestinos e israelíes. Esto lo único que hace es normalizar la ocupación, porque este no es un asunto religioso, es un asunto colonial. Y lo han dicho en innumerables ocasiones todas las facciones palestinas. Si los invasores fueran budistas, cristianos, como lo fueron las cruzadas, incluso musulmanes, la resistencia continuaría, no importa. Pero no, promover el diálogo es una estupidez esto, pero en fin. Condiciones para abrir camino hacia la autodeterminación y un Estado palestino. Esas son las condiciones que se ponen. O sea, el Estado... por eso vuelve a lo mismo. Claro. Estados Unidos impulsará un diálogo político entre Israel y Palestina hacia la convivencia pacífica. Está normalizando la ocupación y el colonialismo. Es la última forma en que el sionismo puede triunfar. ¿Y quién habla de los crímenes sionistas? ¿Dónde están los crímenes sionistas? ¿Dónde están las 200,000 personas asesinadas? Absolutamente no se dice nada. Absolutamente nada. Entonces, pues es esto, es salvaguardar la integridad sionista, que nadie pague por los crímenes del sionismo y continuar el proceso de exterminio y de limpieza étnica del pueblo palestino con un plan de paz que nadie puede creer más que un idiota. Es eso, tal cual. Vuelvo a lo mismo. No, esto sí lo dije fuera del aire. Si la población gazatí acepta, pues es un riesgo que deben de correr, ¿no? Pero yo no soy gazatí, yo no he vivido el genocidio en carne viva. La población está cansada, es el problema, y los sionistas lo saben, y los gringos lo saben. A los que no han matado los han dejado exhaustos, sin vivienda, sin alimentos, sin medicinas. La gente solamente quiere descansar, es lo único a veces, ¿no? Pero bueno, la resistencia sabe perfecto que este es un plan engañabobos, tal cual. No es un plan de paz, es una rendición. Entonces, o te rindes o te matamos.
O aceptas nuestras condiciones o te matamos. Y es normalizar nuevamente el proyecto sionista, tal cual. Y el proyecto, además de humillación del pueblo palestino, ¿no? Porque obviamente los ven como idiotas. Uh-huh. Entonces, ahí está el plan de paz. En esta complicidad que han tenido también algunas naciones, o por lo menos complicidad en la omisión ante el genocidio, ¿crees que esto, digo, ya lo ha señalado, que es tal vez por decirlo menos engañabobos, pero que finalmente bajo este discurso que han sostenido de los dos estados, ¿no? Y toda esta tibieza, que digamos, muestren su apoyo ante este plan de paz y que lo vendan mediáticamente también así para la opinión pública y calmar las protestas? Lo van a hacer, lo están haciendo. O sea, ya, de hecho, por eso Trump y la administración Trump recomienda a Tony Blair para inmiscuir directamente a los europeos después del reconocimiento del Estado palestino, a Gran Bretaña, principalmente a los europeos occidentales, Gran Bretaña y Francia, y España en menor grado, Italia también. Porque están perdiendo el control. Ya el control de la narrativa ya lo perdieron. No pueden perder el control diplomático. O sea, necesitan que el ente sionista no sea... Sí, reconocen al Estado palestino, pero no desconocen al ente sionista. Es lo que buscan. Que no se convierta en una Sudáfrica del apartheid. En cuanto a reconocimiento internacional me refiero. Que su único aliado era Estados Unidos. Y el ente sionista, hablando de... Entonces buscan eso, porque ya perdieron la narrativa. Y obviamente en la narrativa muchos van a caer en esto. Seguramente. Muchos van a caer en el error. Se busca la paz, por supuesto. A ver, quien no tiene... Esto va dirigido a quien no tiene memoria. Y ni siquiera de largo plazo. Ni siquiera histórica. Y sentido común. O sea, después de la gente no entiende todavía que el sionismo y Estados Unidos son uno solo. No ha renunciado Estados Unidos al proyecto sionista. Y es fundamental el sionismo para Estados Unidos. Porque no solamente se agrede a Palestina, sino también a otros estados regionales. También van en contra de Irán. Es inminente que ocurra un nuevo ataque en contra de la República Islámica, el cual comenzará, por supuesto, el sionista. Entonces, lo que están tratando de crear es la normalización. En primer lugar, la normalización nuevamente del colonialismo y del despojo y la humillación, pero también tratar de que se olviden la criminalidad del sionista y todo lo ocurrido en los últimos 18 meses. No, ya más, casi 2 años. Entonces, le están apostando a eso, a la desmemoria, y pues le están, en verdad, creo que sí, ya entraron en pánico. De hecho, estos organismos dentro del lobby sionista en suelo estadounidense, hay un sujeto asqueroso llamado Jonathan Greenblatt, que dijo ya que definitivamente está perdido. El apoyo por parte de las nuevas generaciones en Occidente está perdido, ya no lo tiene. ¿Cómo lo van a recuperar? Hay que ver los tiempos también. Comprando TikTok, tal cual, en algo tan frívolo, así. Sí. Y llevando a estos influencers, pues dándoles millones de dólares, con tal de que, para ganar las mentes y los corazones de la juventud en Occidente. En Occidente me refiero a Washington, Estados Unidos y a Europa Occidental, eso. Porque Israel ha perdido todo. Ahora veremos qué ocurre con la flotilla. Uh-huh. Porque la flotilla va a ser interceptada. Sería muy raro que no la interceptaran. ¿No crees que podría haber algún tipo, precisamente ante esta presión, alguna...? Podría haber algo, que haya un acuerdo entre el ente sionista y los gobiernos que escoltan a la flotilla, entre Turquía, España e Italia. Que esos mismos ejércitos les permitan llegar a tierra firme, a suelo palestino, en territorio y aguas territoriales palestinas, pero que ahí ocurra algo más, otra cosa, y que los resguarden estos ejércitos. Pero no creo, no lo pueden permitir. No lo pueden permitir porque eso en primer lugar, sería una muestra de debilidad por parte del ente sionista. No la quieren mostrar. Y esto contribuiría a que más personas lleguen de la misma manera. Entonces yo creo que los van a abordar en alta mar, un acto de piratería. Yo creo que va a haber una deportación inmediata de todos ellos. Y pase lo que pase, no va a haber una intervención, creo yo, militar directa por parte de las potencias europeas. Esto no va a ocurrir nunca. Uh-huh. Ni de Turquía, ni de Italia, ni de España. Por más de que haya habido un alejamiento, entre comillas, no. El gobierno de Meloni y el gobierno de Pedro Sánchez siguen, uh-huh, a pesar de que reconozcan a Palestina, el gobierno de Sánchez pues, sigue armando la sionista. No ha habido rompimiento de acuerdos de armas. Entonces, esto tiene mucho que ver con esto, el anuncio de este acuerdo de paz.
Y de pronto en ballet folclórico salieron los cataríes, emiratíes, egipcios, jordanos, a decir, ay, bravo, bravo, bravo. Pero pues son los mismos que han normalizado los lazos con el sionista, al igual que la Autoridad Nacional Palestina. Todo esto también se ha dado en el marco de la presión por parte de los pueblos, ¿no? Sí, la presión es fundamental. ¿Crees que esto se da? Es decir, cada vez también... Eso intentan. Así como están estos esfuerzos, y ahora que seguramente esto de TikTok también será un tema muy relevante, pero así como hay estos esfuerzos también mediáticos por justificar el genocidio y limpiar la cara al ente sionista, sin embargo, pese a ellos, la población se ha movilizado y ha ejercido presión para que esto, como mencionas, de Italia, de España y también otras naciones, por lo menos se pronuncian respecto al genocidio. ¿Crees que esto ceda ante Yo esto? Yo creo que no. Yo creo, a ver, va a haber uno que otro incauto que va a celebrarlo, pues sí, obviamente, ¿no? Pero yo creo que va a continuar el apoyo. De hecho, más que al ente sionista, más que le preocupe la flotilla, le preocupó más quien despidió a la flotilla. Cuando salían de los puertos españoles, eran decenas de miles. Esto no ocurría en las flotillas previas. O sea, ahí se puede medir el apoyo brutal que ha perdido el sionismo. Nadie apoya el sionismo. El sionismo ya no existe públicamente, académicamente. Bueno, probablemente en algunas academias sí. Pero dentro de las universidades, los estudiantes, los maestros, los sindicatos, todos se les han volteado. Oye, aquí la Cámara de Diputados, algunos diputados foro, iban a hacer un foro de amistad. Bueno, pero también quiénes, ¿no? El moribundo PRI y la excrescencia panista. Que además, la gente no lo sabe, pero el panismo comenzó como un partido nazi, judeófobo profundamente. Pero volvamos a lo mismo, ¿no? Seremos la vanguardia. Los países antisemitas serán nuestros mayores aliados. Hablando del panismo, ¿no? Como de pronto, históricamente, todos los judeófobos, porque decir antisemita es incorrecto, los judeófobos se convirtieron favorables al sionismo. ¿Por qué? Pues porque representaba los valores y proyectos occidentales. Pero más allá de esto, pero pues, vaya, es solo interlegislativo. Más allá de esto no tiene ningún peso dentro de las clases populares. En México hay como dos tendencias. Una, apoyar a la causa palestina, y la otra que como tal no entra en la lógica porque no es una tendencia, porque hay un desconocimiento todavía de lo que está pasando con respecto a Palestina. Porque a diferencia de lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en Estados Unidos, pues la gente trabaja, la gente tiene una vida. Y debido a que la narrativa a favor de Palestina no está en los grandes conglomerados mediáticos y en los medios, pues la gente no sabe qué está pasando. O sea, lo que tiene que ocurrir en México es que la gente que no sabe se informe. Hay que llevar esto no solamente a las calles en Reforma, tienes que llevar esto a cualquier pueblo en suelo mexicano, a cualquier lugar en el contexto latinoamericano, porque no tenemos las herramientas y la tecnología en nuestros países para que esto se replique. Pues, ¿por qué? Pues porque somos un país a la usanza palestina, por ejemplo, ¿no? No tenemos la tecnología, la gente no tiene acceso a internet, hay lugares en México donde ni siquiera hay luz. ¿Cómo van a saber lo que ocurre con respecto a la causa palestina? Sería lo idóneo, por supuesto, ¿no? Entonces también hay que evitar que el lobby sionista, por más de que su poder sea muy limitado en México a diferencia de Estados Unidos, no cree y favorezca la narrativa antagónica a Palestina en suelo mexicano a través de iglesias evangélicas y demás, ¿no? Y también algo que tiene mucho que ver a lo que preocupó muchísimo a este genocida Netanyahu, Mileikowski, él es Netanyahu, fue cuando salen todas las delegaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso los desnudó por completo y desnudó como la Hasbara, el discurso, la narrativa a favor del sionismo está totalmente desmantelada. O sea, más de la mitad de los países del mundo sus delegaciones salieron. Que todavía, a ver, hay como información, de hecho, contradictoria, porque no se sabe si la de México salió, porque México pudo haber no estado. No que salieran, simplemente no estaba. Lo cual no necesariamente es bueno. Pero por lo menos 80 naciones salieron. Por supuesto, en su mayoría países islámicos, africanos, América Latina, el sur de Asia y demás, ¿no? Entonces, es interesante también, ¿no? Ahí se puede ver, pues, ¿quién sostiene el sionismo? Pues, Estados Unidos, tal cual. Gracias el sionismo existe aún por Estados Unidos, como comenzó con Gran Bretaña y Francia. O sea, por eso existen todavía. Y hay que entender al sionismo como una extensión de un tentáculo más del imperialismo estadounidense. Por eso este show que arman de Netanyahu y que puede haber discrepancias con respecto a la administración Trump, todo eso es un bluff. Todo lo que están diciendo, todo lo que dicen públicamente, no lo hacen sin llegar a un acuerdo previo.
porque el sionismo, de acuerdo a la óptica supremacista e imperialista estadounidense, no puede desaparecer, porque dejan de tener el control del oeste de Asia y el norte de África, y más allá. Eso es fundamental, que exista el sionismo. Y bueno, veremos obviamente jamás ya, de hecho, hay una declaración por parte del gobierno de Gazatí, salió hace escasos 25-30 minutos, donde dicen muy bien, desarticulan muy bien lo que es este plan. Espérenme, se los voy a leer. Última hora. Ismael al-Tawabta, director general de la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza, rechazó el plan de Trump de Estados Unidos para detener la guerra, entre comillas guerra, diciendo que no ofrece una solución justa o duradera, y en cambio busca imponer una nueva administración fiduciaria que legitimaría la ocupación israelí y despojaría a los palestinos de sus derechos nacionales, políticos y humanos. Dijo que la única manera de poner fin al genocidio es detener los ataques de Israel, levantar el bloqueo, poner fin al exterminio sistemático y garantizar el derecho de los palestinos a vivir en libertad y establecer un Estado independiente. Cualquier propuesta que trate a Gaza como una zona de seguridad desarmada y no soberana bajo administración internacional, advirtió, es categóricamente inaceptable para la conciencia nacional palestina. El anuncio del alto al fuego de Trump y Netanyahu en Gaza es otro truco. La conclusión es que la guerra con Irán está cerca y que existe un rechazo total al Estado palestino. No solo no se ha presentado ninguna propuesta jamás, sino que la autoridad palestina ha sido marginada, incluso la autoridad palestina. Esto significa que esto contradice la iniciativa eurosaudí, descrita en el recientemente adoptada Declaración de Nueva York de la ONU, que aboga por la creación de un Estado palestino. La propuesta de Europa sería una carta de salida gratuita para Israel, aquí está lo que mencionaba, ¿no?, de Gran Bretaña, el rol que tienen al reconocer los dos estados. La propuesta de Europa sería una carta de salida gratuita para Israel y también exige la desmilitarización total de Gaza, pero la perspectiva que la autoridad palestina tome el control al menos la hace algo lógica, y el objetivo final es claramente una solución de dos estados, entre comillas, aunque el estado que defienden es solo una colección de bantustanes desmilitarizados que están bajo control occidental de facto, con la democracia prohibida. O sea, en esencia es esto, o sea, es desviar la atención a la criminalidad sionista, bajar un poco la presión que está recibiendo el ente políticamente en este momento y económicamente también. La situación del ente sionista en este momento es insostenible. Y más a futuro, a corto y mediano plazo, porque la población estadounidense ya está harta de la subvención al proyecto sionista. Dentro de sectores favorables a Trump, dentro de MAGA, por ejemplo, ¿no? Véase lo que dicen personajes como Candace Owens o Tucker Carlson, que ya saben que el ente sionista es un elemento parasitario en la economía estadounidense. Entonces, todo esto es por ello, por la presión internacional que es interesante porque sí está causando estragos dentro de la ente sionista, los tiene extremadamente nerviosos. Por eso la presión debe de continuar, no debe de bajar en este momento que anuncian esto. Ese es el plan que tienen. Y al mismo tiempo, empezar a diversificar medios militares para la agresión en contra de Irán, que están a punto de orquestar nuevamente. Es lo que se busca. O sea, esto es una farsa, tal cual. Habrá quien crea la farsa. Oficialmente muchos la celebrarán. Porque mediáticamente también se desplegarán seguramente muchas fuerzas para... O sea, esto es un ballet folclórico que no nada más involucra a estados nacionales, sino también medios y conglomerados mediáticos. O sea, atentos con el gobierno mexicano porque podría caer redondito nuevamente en el error. Entonces... Ahora también, Cristian, estamos a horas, los últimos informes de la Global Smooth, de ya están acercándose a esta zona naranja, próximamente también, si es que no los interceptan antes, a la zona más peligrosa. ¿Crees que esto podría ser definitorio del camino que se tome? Es decir, sí, la presión también de los pueblos ante un posible ataque, ¿no? Tú dices que tal vez como una de los escenarios más posibles podría ser el capturarlos, ¿no? Y deportarlos. Sí. Pero también tras estos días de agresiones podría también ser algo más violento, ¿no? En caso de cualquier escenario, ¿crees que la presión también de la población pueda influir algo en los gobiernos y que entonces esto también suba más la presión? Sí, y eso es lo que va a pasar, creo yo. O sea, a ver, no es que sea pitonizo o burro que tenga... saque las vísceras de cabra para leerlas, ¿no? U otras mancias. Pero debido a la casuística, lo que ha ocurrido desde 2008, yo le apuesto a eso. No,
A ver, ha habido casos de asesinato, por supuesto. En la primera o la tercera hubo abordaje y mataron a más de 10 personas, muchos de ellos turcos. Ahora estamos hablando de más de 40 países. La presión para no creo que haya tiros. Bueno, probablemente sí, pero no directamente para matarlos. Pero yo creo que sí va a haber un abordaje. Creo que va a ocurrir. O sabotaje dentro de... Sabotaje o ataque a las embarcaciones, para que ni siquiera los tengan que abordar. Para que las flotillas, las embarcaciones italianas, españolas y turcas tengan que la labor de rescatar náufragos. ¿Me explico? Okay. Sin que los secuestren los sionistas. Eso podría ocurrir también. Solo hay que mencionar que incluso eso ya es una intervención fuera del derecho internacional. Sí, tan solo interceptarlos ya están violando el derecho internacional. Porque además va a ser en aguas internacionales. Este mismo gesto, ¿no crees que...? Sí. A ver, no podemos ser ingenuos. Creo que todas las tripulaciones de esas embarcaciones saben perfectamente lo que va a ocurrir. Y también saben que en el momento que esto ocurra, esto le va a brindar más visibilidad a la causa palestina. Al mostrar los alcances que el sionismo está dispuesto a hacer para destruir la resistencia palestina y el apoyo global generalizado a la causa palestina. Ellos lo saben, y creo que sería ingenuo decir que la mayoría cree que se va a llegar a la costa Gazati. No es así. Y eso creo que lo celebras aún más, ¿no? Porque están dispuestos a poner en riesgo su vida. O sea, muchos dicen, no tiene ningún efecto. A ver, sí, la verdadera resistencia está en Palestina, pero este apoyo internacional, por supuesto que se celebra, claro que sí. Pero yo creo que sí son conscientes de ello, por eso hay que estar al tanto de lo que va a ocurrir en las siguientes 72 horas. Porque, a ver, los sionistas de hecho tienen la posibilidad de atacar desde el inicio del Mediterráneo en el oeste, con la frontera con el Atlántico. O sea, desde ahí podrían haber atacado. No lo hacen también porque están midiendo el apoyo que hay y la visibilidad que tiene esto. Esto que han lanzado ahorita no es casualidad que lo hagan en este momento. La Asamblea General de Naciones ya terminó, ya no seguía. Netanyahu sigue en suelo neoyorquino, pero ya terminó la Asamblea General. ¿Por qué lo hacen? Precisamente por la coyuntura que estamos viviendo. Bueno, ¿vamos a un cortecito? Vamos, y ya regresamos. No se vayan. Ya estamos de vuelta en Retrovisor. Cristian, usaste un eufemismo, por decirlo menos, durante todo este programa diciendo un plan espantabobos. Y ya están cayendo los primeros, por decirlo menos, con mucho Pedrito Sánchez. Bobos. Pedrito Sánchez ya salió a decir: España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por Estados Unidos. Cuando hace horas dio un comunicado muy enérgico que en ninguna embarcación estadounidense con armamento que se dirigiera al ente sionista podría ser paradas en puertos españoles. Ahora pasó a esto. Es el plan. Tornar la marea favorable nuevamente al ente sionista, y colocar a Hamas y colocar a la resistencia palestina como los malos, los que no quieren la paz. Quienes no aceptan y no quieren. Es el punto. La gente, de los gobiernos no me extrañan. No, yo creo que la gente a nivel global es mucho más inteligente también. Conocen perfectamente las actividades del sionismo y vuelvo a lo mismo. Esto no es la primera vez que lo vemos. O sea, y es curioso porque todos los acuerdos de paz escritos por la resistencia vía mediadores Qatar o incluso Egipto han sido rechazados por el ente sionista y por Washington. Esta es una medida que están tomando desesperada, tal cual, por el escenario que está viviendo el ente sionista por parte del mundo entero, ¿no? Que realmente se les ha tornado todo el planeta en su contra.
Como tarde o temprano iba a ocurrir. Entonces, es eso, en primer lugar, le dan dos opciones. El mismo escenario se mantiene, 2 opciones al pueblo palestino: se rinden o los matamos. Y peor aún, utilizan elementos de un refrito. O sea, Tony Blair, ese sujeto tendría que estar, purgando una condena por genocidio, por invasión, porque apoyó la destrucción de Irak. Y fue premiado además ser parte de la dirección de una petrolera multinacional, de las que orquestaron la destrucción de Irak, además, ¿no? Como BP, British Petroleum. Entonces eso, lamentablemente muchos estados nacionales van a seguir el plan de Trump, y si Hamas no lo acepta, que no lo va a aceptar obviamente, volverán a colocarlo como el enemigo, ¿no? Lo que legitimaría, de acuerdo a la óptica perversa y genocida por parte de Washington y de los sionistas, las acciones en contra del pueblo palestino. Es muy previsible que la Unión Europea lo acepte también en próximas horas. Sí, por supuesto que sí. Sí. Los países árabes también, por eso trata de hacer esta aglomeración de títeres árabes, comenzando con Egipto y Jordania, Saúd, Emiratos Árabes Unidos, Qatar incluso, a pesar de haber sido bombardeado hace 2 semanas por el ente sionista, que fue una advertencia, lo repetimos. Entonces, es eso, volver a colocar a los palestinos como los malos, pero de hecho ellos están en todo su derecho, de acuerdo a la legalidad internacional, de combatir al colonialismo. O sea, de hecho esto es una traición a la causa palestina, y quienes pujen por este acuerdo son pues, prácticamente cipayos del imperialismo occidental y del colonialismo sionista. Pero bueno, a ver, hay otras opciones también, porque incluso firmándose esto, eso no te asegura que no se vaya a detener, todo lo contrario, le da visto bueno al sionismo para que lo vuelva a hacer, al igual que en el 93 con Oslo. Y peor aún, tarde o temprano ha habido un comunicado también de Yemen. Yemen está en la misma línea que de todo lo que he mencionado, ¿no? Que esto es un acuerdo a pantalla bobos. Buscan engañar a la opinión mundial en un momento clave para el sionismo, porque el sionismo públicamente, mediáticamente está derrumbando. Y también lo que busca hacer Estados Unidos es normalizar el contexto levantino, o sea, en el Mediterráneo Oriental, para iniciar la agresión en contra de la República Islámica de Irán. Pero Irán, de hecho, lo mencioné hace unas horas. Si vuelven a atacar a la República Islámica de Irán, esta vez no va a haber un cese al fuego. No se van a detener a atacar al ente sionista. Lo van a hacer, o sea, esas son la estimación por parte de Teherán. En 72 horas destruirán Israel, tal cual. Obviamente utilizaría Israel armas nucleares y sería apoyado por Estados Unidos, que es lo que busca justamente el ente sionista, ¿no? Entonces, esto tampoco y va muy de la mano también en lo que ha ocurrido en las declaraciones por parte del ente sionista en las últimas horas y días con respecto al otro escenario, el Frente Norte, en contra del Líbano, que amenaza al gobierno libanés: o desarman a Hezbollah o volveremos a invadir solo Libanés, ¿no? Entonces, no nada más es contra Palestina, volvemos a lo mismo. Quien crea eso es muy ingenuo, es en contra de todos los pueblos de la región. Evitar que la presencia estadounidense pierda poder en el oeste de Asia y en el norte de África, incluso más allá. Entonces, lamentablemente no favorece nada al pueblo palestino, todo lo contrario. Es interesante, ahorita estaba leyendo unos tweets que decían que, por parte de palestinos, que decían: ahora nos piden volver a cambiar al colonizador, o sea, regresan los británicos, regresan entre comillas, porque realmente el sionista es sostenido por todos estos países, pero ahora colocan a Tony Blair. Es un gobierno internacional, lo que se busca es la legitimidad del Estado palestino y la independencia del Estado palestino. Si quieren elegir a Hamas, a la Yihad Islámica, a Fatah, cualquier grupo, no importa cuál, es la autodeterminación de los pueblos. Y la autodeterminación incluye acabar con el invasor, colonizador y opresor, que es el ente sionista. Entonces no se puede desarmar la resistencia, y no creo que ninguna facción la acepte. Bueno, aceptando la Autoridad Nacional Palestina, que ya tenemos un adelanto de lo que es y lo que ha sido desde 1993. Oye, casi al principio hablábamos de Gustavo Petro y esta propuesta sobre intervenir militarmente en Israel, ¿no? Hablábamos también que Indonesia se había sumado, tú nos decías también de otros países que podrían sumarse. ¿Esto crees que a estas alturas se pueda presentar como una opción? Es que también es lo que buscan, o sea, fue reacción a lo que dijo Petro, también, entre muchos otros motivos, ¿no? Evitar que haya una fuerza multinacional que legítimamente en torno al derecho internacional salvaguarde, no es atacar a Israel, es salvaguardar la integridad de Palestina. Bueno, obviamente sería atacar a Israel, claro. Tienen que decirlo de esa manera por la legalidad.
Y eso les aterra también. Porque ya no tienen... Defender a la humanidad, lo dijo Petro, ¿no? Sí. Y Petro no es una perita en dulce que a mí me encante. Pero lo que dijo es cierto. Estos van a hacer lo imposible por proteger la causa al pueblo palestino, ¿no? Entonces hay que intervenir directamente donde le duele, como militarmente hablando. Y por eso la importancia de que sea multinacional. Simplemente con esta medida lo que intentan hacer es justamente acabar con esa iniciativa, y quienes apoyen esa iniciativa, es que, a ver, hay que ver cómo lo tomarían los medios y la población no muy versada en esto. Si los palestinos no firman, la resistencia palestina, Hamas entre ellos, Hamas serían los malos. Los sionistas serían los buenos. Se colocan nuevamente como víctimas, además victimizándose una y otra vez. Pero lo que no hemos tomado en cuenta es que los crímenes no proscriben. Crímenes en contra de la humanidad y el genocidio. ¿Ok? Entonces, por más de que se logre hacer un acuerdo de paz, que se acepte, digamos que aceptan, desaparece la criminalidad sionista, se esfuma de pronto todo lo que han hecho en los últimos años, sin mencionar décadas. No. Es el punto. ¿Hasta qué punto están dispuestos a llevar esto? No nada más incluye la traición a la causa palestina, sino también la desmemoria. Veremos incluso qué podría ser el gobierno del Palacio de Nariño, Bogotá, el gobierno de Petro. Podrían decir que, ¿aceptan esto? O sea, sería algo muy ingenuo, no creo que ocurra, ¿no? Pero bueno, podría ser. Incluso Lula, que han sido las voces, digamos, en América Latina más fuertes en contra del proceso genocida del pueblo palestino. Lamentablemente vuelvo a lo mismo. Esto ya lo hemos visto, es una repetición de lo que ocurrido hace 32 años. Pero ¿no crees que esto... Es decir, porque no puede uno ser tan ingenuo, ¿no? A lo mejor eso que hablábamos hace un momento. Cierta población que incluso por las propias condiciones materiales no está versada sobre lo que está ocurriendo, pero un líder de Estado no puede ser tan ingenuo como, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez. No, yo creo que él es hipócrita, no es ignorancia, exacto. Es un más bien hipócrita. que realmente revela la intención que siempre tuvo detrás, ¿no? O sí, sea, si se movilizó es porque en Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao, las que estaban inundadas con banderas palestinas. Por eso se movió, igual en Macron, igual Keir Starmer. Se movió y al mismo tiempo que aceptaba que era de familia de ascendencia judía y tenía familiares sionistas en Palestina ocupada. Entonces, sí, lo hacen por presión popular, no porque les agrade mucho apoyar la causa palestina. Todo lo contrario. Entonces, ellos serían hipócritas. Pero quienes apoyan, creo que auténticamente Gustavo Petro ha apoyado la causa palestina, no me queda ninguna duda, igual y Luis Ignacio Lula da Silva. Pero si celebran esto, sería una ingenuidad terrible. No creo que ocurra. De gobiernos como el de Boric o el de Claudia Sheinbaum puedo esperar menos, pero concretamente estos dos presidentes creo que tendrán que ser más inteligentes y rechazar esta propuesta porque, vaya, es un proceso de... Nuevamente es un engaño, tal cual, es una farsa. ¿Qué esperamos, Cristian, que pase? Yo creo que va a haber un rechazo por parte de la resistencia en Palestina. La agresión sionista va a continuar. Vaya, sea lo que sea, la agresión sionista va a continuar. No están dispuestos. No. A pesar de, ya para terminar esto, o sea, a pesar de que tú lo que nos has explicado ahora es que sí están atemorizados. O sea, sí hay un punto, no sé si de quiebre, pero sí están actuando en reacción a lo que está ocurriendo. Sí, pero también Netanyahu, hablándole a los cristianos sionistas mesiánicos en Nueva York, hace unas horas dijo: quien esté en contra de nosotros sufrirá casi la ira de Dios. Vienen las profecías. Los enemigos. Esto que está pasando viene en las profecías. Y esto le habla y dice que la violencia va a continuar. Porque Dios se lo comanda. O sea, no se queden con nada más la última noticia, sino todo lo paralelo que rodea esto. Y yo pondría atención tanto en suelo gazatí, pero también lo que está ocurriendo en el Mediterráneo. Ahorita a la altura de Libia, Sinaí egipcio, porque la flotilla se acerca, sí. Y eso también va a ser muy importante. O sea, no es casualidad que se den las últimas, este anuncio, este plan de paz, se dé cuando es inminente que su arribo a costas gazatíes palestinas. Pues vamos a estar aquí al pendiente, ¿no? Por supuesto que lo estaremos. Si es que estamos. No, claro que vamos a estar. Bueno. ¿Leemos unos mensajitos? Adelante. A ver, yo voy a leer uno que nos dejaron acá. Nos dice @78J Rodrigo: espero que hablen del sionismo en México y su influencia en el gobierno mexicano en la historia. Pues, o sea, ¿era un programa exclusivamente de eso? ¿De la influencia del sionismo en México? Pues podría ser. Tenemos ya muchos temas en la mesa. A ver si quieres léete otro.
Vale, aquí dice @87Mike. Buen programa, felicitaciones a ambos. Como historiador y docente de secundaria, veo el actual programa de Historia CEP. Tiene cosas rescatables. Primero se menciona la historia desde abajo, segundo es historia moderna y contemporánea de México, pero en tercero se mantiene la historia universal europea. Creo que debería enseñarse la diversidad cultural antigua premoderna. Eurasia, África, América y su patrimonio en un grado y luego la moderna y contemporánea, pero más global y menos eurocéntrica. Uh-huh. Esto también tiene mucho que ver con conceptos así. Uh-huh. Ángel del Solar dice: hola amigos Chris, Nader y Caro. Difieren el punto de que los mexicas eran un imperio y había sometimiento. La cosmovisión cambia y un güey tlatoani, o sea, lo que yo llamaría emperador, es un portavoz, no un emperador. Había personas que según tú era, según yo, bueno, igual puso así, era tu destino, pero esta especie de carta astral no falla o difícilmente es como un test de, el punto es que no es necesariamente, sí, entendemos, yo digo que es un imperio, porque es lo más cercano que tenemos en cuanto a la jerga, pues sí, muy eurocéntrica también, y muy occidental, para definir el expansionismo mexica, por ejemplo. Sabemos que no era exactamente un emperador el tlatoani, tenía un rol distinto. Pero bueno, es tratando de aterrizar esto para toda la gente, uh-huh. Nada más. Uh-huh. Ok. Acá nos pone Efrendías 4142. Queremos retrovisor de 10 horas. No manches. Algún día estamos planeando un maratón, ¿no? Ajá, pero ese sería en vivo, ¿no? Sí, tendría que ser en vivo. Uh-huh. A ver, veamos. Tengo muchos comentarios, pero dice... ¿cuál podría ser? A ver, si quieres mientras yo leo uno. Me hubiera gustado tener un profesor de historia como Nader, una persona con ese intelecto y capacidad discursiva, inspira a saber más, a investigar, a conocer tantas cosas de nuestra historia nacional y mundial, de lo cual nunca se nos habló o bien se nos manejaba de manera distorsionada. Felicidades por el programa. Dice Raúl Flores. Ajá. Algo más personal. Dice Xiaomi. Cristian, ¿y tus tatuajes? No tengo tatuajes. ¿No tienes ninguno? Ni uno. ¿Porque no te gustan o porque no has decidido nunca? Antes me daba igual, o sea, nunca, pero ahora me haría menos. Hubo un punto en que como que se frivolizó aún más el uso del tatuaje. Ajá. De pronto era un tabú, o sea, entre las clases dominantes te decían, o eres marinero o expresidiario, no había de otra, ¿no? Te decían, ¿no? Y de pronto había gente que, pues sí, por ejemplo, tenía un significado especial, o sea, pero yo he visto tatuajes con gente que se tatúa logotipos de marcas. Sí, de tenis, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé. No me interesa. O sea, pero no lo haces porque te da lo mismo. Sí, no, me da igual. Y creo que ahora sí no lo haría porque justamente se convierte en una moda que se pierde cualquier esencia. Pero no como cualquier otra cosa. Por ejemplo, a veces dicen, es que nuestros pueblos originarios se tatuaban. Algunos sí, otros no. Se hacían marcas. Los mexicas lo hacían. Pero luego hay unos que se ponen, por ejemplo, tatuajes estilo polinesio, lo cual a mí yo lo considero apropiación cultural, por ejemplo. O estos tatuajes en la espalda tipo japonés. O perteneces a los yakuza, los puños envenenados del Pacífico, o es apropiación cultural, ¿no? No me gusta, no, o sea, sí me gusta, no me gusta y sí me gusta, me da igual. Te da igual. Se me es irrelevante. Ok. Ay, Dios mío. Creo que comenzó por lo de mi cabello, que era muy largo. Entonces dijo, debe ser... tatuajes. Marinero o expresidiario. Sí, o le gusta el rock and roll. ¿Y si te gusta el rock and roll o no? Bueno, algunas cosas, sin duda. Eso, de hecho, me llevó a pensar que algún día deberíamos hablar, bueno, por supuesto, los temas coyunturales en cuanto al proceso de genocidio en contra de Palestina son fundamentales. Sí. Pero también sería interesante hablar un día de música, de cómo toda la música que se genera en Estados Unidos, pues ha sido producida por afrodescendientes, fue creada por afrodescendientes. ¿Qué géneros? Blues, jazz, gospel, hip hop, house, techno, todo lo han construido los afrodescendientes. Oye, sería un súper buen tema. Hay que siempre decimos, o sea, sí lo anotamos en nuestra máquina invisible. Y de hecho ha sido de resistencia todo. O sea, siempre en la música, desde que eran población esclavizada traída desde África, la música servía para dar códigos y mensajes de resistencia, sí. ¿No? Incluso en géneros, como que muchos dirían, bueno, son alejados totalmente de eso, como, no sé, como el techno. El techno es muy militante. Además, nacido en Detroit, una ciudad
muy empobrecido históricamente, ¿no? Entonces sería interesante hablar algún día de eso. Ya lo anoté, ahora sí lo anoté, porque siempre decimos que lo anotamos, Sí. pero se nos va. Sí. Ya está anotado. Si quieren, si están de acuerdo con ese tema, también escríbanoslo. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Tienes alguna otra? Sí, tengo otro. Dice Vivian Viridiana. Hasta donde llega mi conocimiento, el darwinismo social no fue aplicado por el mismo Darwin. Bueno, sí, no, obviamente no se decía, soy Darwin y soy darwinista social, pues no. Sino por algunos de sus contemporáneos más fachos. Pero Darwin sí era un supremacista y era racista. Proimperialista, además, británico. Y por otro lado, el animismo no es una religión, sino es un sistema cultural que en diferentes partes del mundo puede expresarse bajo la forma de diferentes espiritualidades tradicionales. Pero también puede ser, conceptualizado como una religión. Por ejemplo, el Shinto en Japón, el shintoísmo, es una forma de animismo, pero está orquestado en torno a una religión. O sea, hay un congreso Shinto en Japón que decide qué prácticas tomar y qué prácticas no. También se puede tomar de una manera tradicional, pero sí puede ser transformado en una religión, de hecho. En fin, es mi visión. Aquí nos dice María de Lourdes. A ver, le pregunto al maestro Nader, ¿por qué se robaron los europeos las vasijas y tesoros del Museo de Antropología e Historia? ¿Se los llevaron y ahora los están vendiendo en línea? Nos dice María de Lourdes. Pues todos, ¿no? En sí todos los museos europeos, el británico, el Louvre, el Pérgamo de Berlín, todos son guaridas de robo y de saqueo. O sea, cómo llegó la puerta de Ishtar desde Babilonia a Berlín. Toda la puerta de Ishtar desarmaron los mosaicos, entonces lo volvieron a armar en una puerta de 6 metros de altura. O sea, pues es una bodega de robo de patrimonio de todas las culturas del mundo. ¿Tú tienes otro? Uh-huh. Dice Elías Palacios, gracias por tan excelente análisis. Los veo desde Matagalpa, el norte de Nicaragua. Gracias por desmentir y desenmascarar el supuesto pueblo elegido. Son elegidos, pero de Estados Unidos. Dios no es de genocidas. Gracias, Elías Palacios de Nicaragua. Alicia Barrientos, saludos desde Costa Rica, donde impera la dictadura perfecta y nos gobierna una copia de Bukele. Espero que vengan a darnos cátedra. Están cordialmente invitados, los puedo escuchar todo el día, son geniales, los amo. Gracias, Alicia. Ojalá un día... Yo no conozco, ¿tú conoces Costa Rica? No. Bueno, tengo una amiga de allá y de pronto manda fotos y muy, muy bonito. Pura vida, dice. Sí. ¿Tú tienes algo? Y solo finalmente Adriana Preciado nos dice, me encanta este programa, creo que soy ya adicta. Muchas gracias, pero bueno, todo con medida, ¿no? Con exceso. No, sí. No aplica para nosotros. Retrovisor sí, atásquense. Okay. Ando bien erizo. Retrovisor. Anéxenme. Ay, no, cuiden su cuerpo, que es su templo. Pero retrovisor, ¿qué podría hacerles? No, bueno, a lo mejor sí, contrario. tal vez en algún momento, pues... A veces decimos cosas muy crudas. Pero es necesario, ¿no crees? Lo que por eso tenemos que tomar iniciativa y hacer algunos programas de vez en cuando, un programa para, pues no sé, con contenido más light, que eso no quiere decir que deje de ser crítico. Cristian, pero tú eres el menos light de este mundo. Tienes razón, tienes todo. O sea, podríamos estar hablando de estas luces y sé que sabrías de antro, porque ahorita nos arman una fiesta. O de ¿Qué espada. pasa si se apaga la luz? ¿Cómo se ve esto? No sé si se puede. O sea, ¿cómo se vería como del futuro? Si se apaga la luz, digamos, todo el estudio, se vería increíble. Eso veremos qué ocurre. Vamos a hacerlo en Día de el Muertos. próximo. Ándale, en el intro. En Día de Muertos probablemente hagamos una invocación aquí. No, es broma, no nos vamos a meter con fuerzas que no podemos, que van más allá de nuestro entendimiento. No. Y aparte tienen... Ay, bueno, ahora no lo puedo cambiar de color. Esto lo pudiste hacer hace rato, ¿no? Yo no sé ni prender el celular. Yo creo que ya lo descompuse. Bueno, eso... Bueno, o sea, podemos hablar de cualquier cosa y tú... No es el objetivo. Encontrarías... No, o sea, me refiero a que podemos hablar de cualquier... Pero tú podrías todo politizarlo. Sí, mira, cambia de color. Es importante, ¿no? Como de hecho a los gazatíes les dicen a despolitizarlos. ¿Cómo despolitizas algo? Es imposible. Y más cuando estás matando a tus seres queridos, a tu familia, a tus amigos. Es imposible. La resistencia no va a terminar. O sea, tarde o temprano se modificará, pero eso va a continuar. Y todos los pueblos tienen el derecho legítimo de resistir, sea como sea. Con las armas, con la palabra, institucionalmente, lo tienen que hacer. No podrán acabar con la resistencia palestina, nunca. Con ninguna resistencia, de hecho. Tenemos que seguir resistiendo, ¿no? Por supuesto. Hezbollah. O sea, pensaba que con Hassan Nasrallah, después de que lo asesinaron en el suelo libanés, iba a desaparecer Hezbollah. Y ahí les tienen exigiendo al gobierno libanés que desarme a Hezbollah. Porque las resistencias se generan. Pues porque son humanas, tienen una causa.
O sea, la causa es la libertad de los pueblos, ¿no? Claro. Y la vida de los pueblos, a fin de cuentas. Cristian, pues Carolina. ya nos vamos. Nos vamos, veremos qué pasa Sí, serán definitorias las siguientes las horas. próximas horas. Ujú. Bueno, siempre lo son, ¿no? Pero en este momento más en torno a este embuste, engaño por parte de Washington y el sionismo con respecto a Palestina. Pues hoy nos dejas platicar contigo porque Ujú. tenemos que ver qué es lo que pasa y tu análisis pues siempre también es importante. Por supuesto, gracias. Va. Pues bueno, ya nos vamos. Recuerden comentar. Saben cómo funciona también el algoritmo de esta plataforma. Entonces, si ustedes lo hacen más visible, si comentan, si dan like, Ujú. todo esto que ya saben, pues hacen que esto permanezca. Bueno, pues nos vemos, si así nos lo permiten, el próximo lunes. Que nos lo permitan. Buenas Que nos lo noches a permitan. todos. Bye.